Buenas tardes, estimados estudiantes. Estamos en la quinta experiencia de aprendizaje, sesión 18, actividad 11. Planteamos propuestas para una convivencia libre de discriminación. Ese es nuestro tema de hoy. Nuestra competencia es convive y participa democráticamente por el bien común. Con esta competencia vamos a trabajar nuestro criterio, planteamos propuestas basadas en la información que hemos obtenido a lo largo de esta experiencia de aprendizaje, ¿no? En esta actividad vamos a conocer la normativa sobre la discriminación y vamos a plantear algunas propuestas para una convivencia libre de discriminación, ¿ya? Ese es el desempeño que vamos a trabajar. Planteamos propuestas, ¿ya? Ahora, para eso nosotros tenemos que conocer un poco más, analizar el artículo 323 y vamos a responder preguntas a través del análisis de caso. Vamos también a poder elaborar un esquema semántico con link compartido. Y un cuadro de deliberación de argumentos que también va a ser en link compartido, pero eso va a quedar como tarea para ustedes. Y vamos a responder preguntas y van a tener el producto final que va a ser la elaboración del LATBOOK o con propuestas para una convivencia libre de discriminación que contribuya pues al bien común y el buen vivir. Muy bien, para eso vamos a nuestros saberes previos. Lo que tenemos aquí es el artículo 2, inciso 2 de nuestra Constitución Política del Perú. Ya, dice así: sostiene, toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma o religión, opinión, condición económica o de lugar o de cualquier otra índole, ¿no? Mi pregunta es esta: ¿cómo podemos garantizar este derecho? Habiendo revisado sus trabajitos de la clase anterior, cuando yo le pido argumento de ley, pido que se mencione así. Este es un argumento de ley. Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 2, sostiene que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Yo no puedo poner solamente toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, porque podría leerse como si fuera un comentario, una deliberación, una opinión, porque tu base para que esto sea un argumento de ley tiene que señalar artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú. Esa es la forma como se establece un argumento de ley. Ahora, yo te pregunto, con respecto a este argumento de ley, ¿cómo podemos garantizar este derecho? A ver, ahora sí, pueden levantar su mano para la participación. A ver. ¿Cómo podemos garantizar este derecho? Te escucho, Brian Campos. Buenas tardes, profesora. Primero poniéndolo en práctica y dando de conocer este derecho que está en la Constitución Política del Perú a las personas que tengan conocimiento. Porque no es nomás porque esté en la Constitución, todo el mundo lo conoce y va a saber. Hay gente que me imagino que no tendrá conocimiento y capaz no use ese derecho que tiene, ¿no? Exacto, correcto, ¿no? Poniendo en práctica y dándolo a conocer a las personas y dándolo a conocer este artículo, ¿no? Que lo desconoce, ¿no? Muy bien. No, y esto que tenemos nosotros que aprender, ¿no? A poder dialogar sabiendo la ley que verdaderamente nos ampara. Nosotros, en este curso de desarrollo personal social, ¿no? Enseñamos, te damos la base para que tú puedas de repente más adelante en la sociedad puedas ponerlo en práctica porque lo vas a necesitar para defender tu derecho laboral,
para defender tu atención en el sector público de repente, ¿no? Ya sea de hospitalización, ya sea de otro, de educación, etcétera, para hacerte valer como ciudadano, como persona con dignidad, ¿no? Muchas veces a nosotros nos sorprende, y he escuchado por ahí comentarios, ¿no? Que dicen, cuando hablamos con fulano, con mengano, que vienen de otros países, nos sacan la ley, nos sacan la constitución, nos sacan hasta la declaración de derecho universal, ¿no? Y todo nos empapela. Es que es así, es que eso es normal, es la preparación. Sino a nosotros muchas veces nos sorprende porque nosotros como peruanos no lo ponemos en práctica, lo desconocemos, y cuando otras personas vienen y nos sacan toda la ley tal, ¿no? Nos quedamos pues, decimos, ¿y nosotros dónde estamos? Siempre hubo esa ley, pero la desconocíamos. O simplemente, por flojos diríamos nosotros, no lo poníamos en práctica. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos nosotros que aprender también a utilizar nuestras leyes, porque de lo contrario, nuestras leyes simplemente van a beneficiar a otros, y nosotros, que somos los que hemos hecho la ley, lamentablemente no lo ponemos en práctica, ¿no? Lucibel Rodríguez nos dice, todos tenemos los mismos derechos y nadie debería ser discriminado por ningún motivo, ¿no? Que todos deberíamos de respetarnos y aprender a querernos los unos a los otros, claro. Esa es una deliberación, correcto. Pero ¿cómo defiendo yo eso? Yo ya sé, ya lo conozco. La única forma, poniendo en práctica y dándolo a conocer el artículo a las personas que de repente no lo conocen o de repente no lo han puesto en práctica, ¿no? Muy bien, y dando a conocer sería acá, ¿no? No dándolo, sino dando a conocer. Dando a conocer a las personas sobre, ¿no? Este artículo, ¿no? Ya que desconoce. Muy bien. Punto. Seguimos. ¿Quién más? A ver. Argumentos. Yo, Flores, A ver, te escucho. también puede ser dando argumentos. Claro. A ver, ¿qué más? Dice, ¿cómo podemos garantizar este derecho? Ya me han dicho acá uno, poniéndolo en práctica y dando a conocer el artículo que lo desconoce. Puede ser también entre una conversación, ¿no? Tal vez alguna persona que no sepa el tema, pero que pueda opinar erróneamente, se le puede corregir, incluso se le puede, como dije, dar argumentos. Ok, o sea, Durante una conversación. claro, tratando de fomentar, ¿no? Y promover el conocimiento de las leyes en temas de conversación. Muchas veces hablan de otra cosa, pero no hablan de lo que deben de hablar muchas veces, ¿no? Y ustedes ya están a punto de salir afuera y tienen que conocer y practicar y aplicar sus derechos, ¿no? Porque esa es la idea, que aprendan a utilizar sus derechos y que no sean atropellados con sus propios derechos, ¿no? Muy bien. Listo. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿De qué manera? A ver, acá alguien escribe, a ver. Jessica Tapia, incrementando la igualdad y combatir la discriminación. Yo diría, eso de combatir la discriminación, ¿no sería denunciando los casos de discriminación? Exacto. Denunciando los casos de discriminación. ¿No? O sea, son muy protocolares, ¿no? Pero sin falta también. Hay Combatiendo. personas. Exacto, exacto. Dicen combatiendo, luchando, pero eso es poema. O sea, la palabra exacta es denunciando los casos de discriminación. Esa es la simple palabra. Sí. Eso es lo único que puede garantizar que este derecho, que esta ley se cumpla. ¿Correcto? Muy bien, seguimos acá. Otro. Pero estos casos muchas veces de discriminación no se ganan en el primer juzgado. Toma un largo tiempo, toma un largo proceso, y muchas veces las personas
porque es tan largo el proceso o tan burocrático, lo dejan de lado, ¿no? Y cuando son citados, no se presentan y la denuncia quedó ahí. Entonces, aquí también tenemos que ser perseverantes, ¿no es cierto? Si vamos a denunciar un caso de discriminación, pues tenemos que ser perseverantes en la solución, ¿no? ¿Cuál es el arreglo de la justicia, ¿no? En hacer respetar y prevalecer tus derechos, ¿no? Vamos a agregar eso acá, ¿no? Ser perseverantes en los casos de discriminación ante la ley. Porque, hay que decirlo así, porque son procesos a largo plazo. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué ese proceso a largo plazo? Porque muchos de los abogados desconocen la materia legal de llevar un caso de discriminación, ¿no? Siempre te dicen que tienes la de perder, que la de ganar, o que de repente se te haga una contrademanda, ¿no? O sea, la denuncia se te vaya hacia ti. Entonces, las personas salen pues atemorizadas y no hacen prevalecer sus derechos. Entonces, en este caso, tenemos que ser perseverantes en los casos de discriminación ante la ley porque son procesos a largo plazo, ¿no? No solamente involucrarte tú, sino también involucrar a las instituciones que existen, ¿no? Las instituciones estatales, públicas, que están amparadas entre la ley. Entonces, esas instituciones son las que también te van a ayudar, te van a orientar a que tú puedas garantizarte este derecho. Porque de hecho, aquí en nuestro país te van a decir, tú no eres o tú eres una persona que no está dentro del estándar o el perfil que se busca, ¿no? ¿Y cuál es ese perfil? Si tienes todos los estudios, ese es un caso de discriminación, pero muy sutilmente, te das cuenta. Entonces, tenemos que estar al tanto. O, ¿sabes qué? A mis clientes no les gusta que tú los recibas. ¿Cuál es el motivo? Bueno, te van a decir un montón de peros. Entonces, también puede ser que estés frente a un caso de discriminación. La idea también es saber identificar, ¿no? Esas pequeñas señales que te dan a entender que estás siendo víctima de discriminación, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí tenemos nosotros nuestro primer aprendizaje previo, ¿no? Poniendo en práctica, dando a conocer a las personas sobre este artículo, tratando de fomentar y promover el conocimiento de las leyes en temas de conversación, denunciando los casos de discriminación, ser perseverantes en los casos de discriminación ante la ley porque son procesos a largo plazo. Y nos vamos a ir a nuestro análisis de caso. Aquí tenemos el análisis de caso. Este caso se trata de la señorita afroperuana Azucena Asunción Alguendones, ¿no? Ella dice, tras 3 años de lucha legal, tuvo éxito en el proceso judicial contra sus empleadores por discriminación. Todo empezó con la denuncia que hizo contra una compañera que le llamaba Negra Cocodrilo. Desde entonces, los malos tratos en su centro de labores se recrudecieron. La injusticia debía parar y para ello se enfrentó a un sistema que parece no estar muy preparado para revertir la situación, aunque ella lo hizo y generó un precedente. Basta que una persona no insista y pues vaya llenando ese vacío legal que existe en nuestra sociedad y en nuestra justicia para que pueda lograr pues verdaderamente hacer prevalecer la ley. Ella buscó apoyo legal. En sus primeras demandas, los abogados que ella consultó no fueron los indicados. Tuvo que buscar un abogado por la vía penal. ¿Y por qué por la vía penal? Si yo quiero, y escúchenme bien, si yo quiero una sanción, ¿no? Ya sea de
cárcel, ya sea de indemnización, yo no voy a buscarme un abogado civil porque él no trata esos temas. Y generalmente lo que abunda en nuestra sociedad son abogados civiles y muy pocos abogados penalistas. Entonces ella busca un abogado, ¿no? Que tenga pues, que sepa del tema a nivel penal, según el Código Penal, porque de esa manera era la única forma de tratar un caso de discriminación. Busco apoyo en las instituciones del Estado, Alerta contra el Racismo, Ministerio de Cultura, Defensoría del Pueblo, Coordinador Regional y CONADIS. Por si acaso, si tú pones una denuncia en la Defensoría del Pueblo, solamente haces saber o haces de conocimiento tu caso, porque ellos no son un centro que va a llevar a cabo tu proceso. Tu proceso va a seguir su curso a través del Poder Judicial. ¿Correcto? Entonces, el artículo 323 del Código Penal refuerza y complementa la Constitución al añadir motivos de discriminación, ¿no? El objetivo, pues, y el resultado de la misma es la pena, ¿no? Que implica este tipo de actos, ¿no? El que por sí o mediante tercero discrimina a una o más personas o grupo de personas o incita, mira tú, escucha la palabra, incita o promueve en forma pública actos discriminatorios por motivo racial, religioso, sexual, factor genético, filial, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier índole o condición económica, con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce, ejercicio de los derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor a 2 años. La señorita Azucena Asunción Algueldones mandó a sus empleadores a 3 años de cárcel con un pago de indemnización de 5.000 soles cada uno. ¿Se dan cuenta? Claro que el proceso le duró 3 años, pero con mucha lucha, como yo les digo, cuando está mal elaborada la denuncia, lamentablemente el caso queda transado, ¿no? Pero si tú optas por la apelación y volver a replantear tu caso, buscándote una buena asesoría, en este caso un abogado penal, entonces sí se puede lograr, porque este artículo 323 dice bien claro, del Código Penal, o sea que hay una sanción. Así que tú ahora tienes que poner en práctica, no, pues discutir, ¿no? O mejor dicho, poner en público frases como negro, como cholo, como indio, etcétera, porque esas frases lamentablemente te pueden llevar a la cárcel, ¿no? Ahora, ¿cómo reconoces que eres víctima de discriminación? A ver, vamos a ver qué tanto hemos aprendido. ¿Cómo reconoces que eres víctima de discriminación? Voluntarios, a ver. A ver, voluntarios, Abel, Ana García, Brian ya participó, Carla, Marcelo, Edgar Pariona, Eric López, Gerson Flores, Gerson también ya participó, Grace, Sí, Alba, a ver, díganme, eh, escuchamos. ¿de acuerdo a cómo te tratan y cómo tratan a las demás personas? Ya, muy bien, el trato cuando existen tratos diferenciados, por ejemplo. Exacto. ¿No? Ok, el trato diferenciado. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra señal te da indicios de que eres víctima de discriminación? El comportamiento de la persona. Ya, el comportamiento de la persona. Por ejemplo, cuando te vas al chifa y de repente ves, tú has llegado primero. ¿Por su discapacidad? Correcto, también. Ahorita lo vamos a tratar ese puntito, ¿no? Tú ves que de repente
tú has llegado en un segundo lugar y no te han atendido. Llevas ya como 20 minutos esperando y ves que a todo el mundo se le está atendiendo y ¿qué pasó contigo? Si no tienen un buen argumento de decirte por qué están demorando con tu pedido, es porque quizás eres víctima de discriminación y no te estás dando cuenta. ¿Qué hace el peruano cuando se siente así? Simplemente se levanta y bueno, pues se va de restaurante, ¿no? Se va a otro chifa, hay tantos, ¿por qué me voy a quedar en uno? La manera más fácil, ¿no? Y lamentablemente el caso de discriminación pues queda normalizado, no pasó nada, ¿te das cuenta? Eso es lo que acostumbramos a hacer, ¿no? Y eso pues no es lo correcto, ¿no? Por lo menos pararse y ¿sabe qué? ¿Dónde está atención al cliente? Quiero poner como dice, ¿no? Mi observación, o quiero poner mi queja por escrito, nada más. Es igual que un libro de reclamaciones, Miss. Exacto. Ah, ok. ¿Sabes qué? No me han atendido, estoy hace tiempo aquí, estoy esperando, por favor quisiera el cuaderno de reclamaciones porque tengo que poner esto. Y listo. Entonces, ese tipo de comportamientos pues no se puede permitir, ¿no? Y eso tiene que estar registrado porque toda empresa tiene su cuaderno de reclamos, ¿no? De atención al cliente y etcétera, ¿no? Entonces, bien. Muy bien. Otro es la discapacidad. Por ejemplo, no solamente existe la discriminación por casos de raza, de color, sino también existe discriminación por tener alguna discapacidad, ya sea de aprendizaje o una discapacidad física. En este caso, esta chica tenía una discapacidad física, ¿no? También tenía una discapacidad, o sea, además que era de color, tenía una discapacidad física y le negaron incluso el ingreso a su trabajo, que ella no debería entrar por la puerta, sino que debería entrar por la parte de recepción, por otro lado, ¿no? Para que nadie la vea, decir. O sea, eso pues es un maltrato, ¿no? A la persona, es un trato diferenciado. ¿Por qué? ¿No? Y cuando ella quiso entrar por la puerta, le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que retirarte y irte y acercarte por la otra puerta. O sea, era pues una situación, como dicen, ¿no? De un maltrato recrudecido en cuestión de ella, ¿no? Muy bien, entonces decimos, el trato diferenciado, el comportamiento de la persona. Por aquí alguien en el chat me puso algo, ¿no? Cuando se dicen palabras ofensivas, correcto, vamos a poner acá, cuando se dicen palabras ofensivas, ¿no? Otro es, por ejemplo, Y también serían los despidos disparejos, o sea, cuando te despiden sin ninguna razón o algo. exacto, despidos intempestivos también. Eh, Despidos intempestivos, ¿no? O sea, sin ningún motivo, simplemente porque, bueno, no les pareció tu forma de tu presencia, ¿no? Hay algunos que dicen, no, no está a la altura, no tiene una buena presencia. Entonces, todas esas cositas que van relacionadas a tu aspecto físico, pues son prácticamente maltrato de discriminación. Hay que tenerlo en cuenta eso. Ahora, no sé si tú habrás notado, cuando tú te vas a una tienda, estás esperando que te atiendan y nadie te atiende. De repente se hacen los que no se ven, se hacen de repente los que están conversando a un lado, tú estás queriendo preguntar por un producto que quieres comprar y nadie te da la información. A eso nosotros le llamamos la exclusión. O sea, te están excluyendo porque no te están atendiendo, te tratan de hacerte invisible simplemente para que te retires, ¿no? Entonces, he ahí el problema. ¿Correcto? Vamos por acá. A ver, vamos acá en capacidad, idioma y discapacidad también, correcto. Muy bien, entonces el comportamiento de la persona cuando se dicen palabras ofensivas, despidos intempestivos, trato... suposiciones discriminatorias, así como suponer, pero tipo para cubrir que no estás discriminando, o sea, lo dices de una manera más discreta, pero igual, o sea, se sabe que es con el fin de discriminar.
Ya, muy bien, o sea, suposiciones discriminatorias, ¿no serían tratos sutiles discriminatorios? Serían Eso tratos también. sutiles de discriminación. De discriminación, correcto. Tratos sutiles de discriminación. ¿Ok? Y la exclusión, ¿no? Y la exclusión. Exclusión, ¿no? De los espacios públicos. Entonces, todo eso vienen a ser indicios de señales, pues, que está siendo víctima de discriminación, que muchas veces las personas no nos damos cuenta. Y como dicen, bueno, acá no nos quieren atender, vámonos, pero no se trata de eso. No se trata de que simplemente no te quieren atender porque estás siendo víctima de discriminación. Vamos por acá. ¿Cómo debes actuar frente a un caso de discriminación? A ver, ustedes, ¿cómo actúan? ¿Cómo lo harían? A ver, primero. ¿Sería profesora defender a la otra persona que está siendo discriminada? Bien, punto, ponemos acá. Defendiendo y denunciando los casos de discriminación. Bueno, muchas veces estas personas dicen, no, bueno, voy a denunciar este caso de discriminación porque estoy siendo víctima y no encuentra apoyo. Entonces, ¿sabe qué? Yo voy a hablar a tu favor de lo que he visto. Soy testigo de lo que ha pasado. ¿No es cierto? Entonces, eso también ayuda. Ahora, último, las personas muchas veces ya no piden apoyo de otras personas porque tienen los celulares, entonces graban rápidamente la situación de discriminación que están viviendo, ¿no? También, esa es también otra forma de actuar, ¿no? Defendiendo y denunciando los casos de discriminación, coma. ¿Qué más? ¿Qué otra forma más podemos hacer para poder enfrentar un caso de discriminación? Denunciar al agresor y buscar ayuda también. A ver, vamos a poner acá, ¿no? Defendiendo y denunciando los casos de discriminación. Punto. ¿Qué más? ¿Alguien más? Por las redes sociales y denunciar. Ya, muy bien. Por las redes sociales. Denunciar los actos de discriminación del cual eres víctima, ¿no? Del cual eres víctima. Y también, si hay un libro de reclamos del lugar donde se está produciendo, escribirlo y tomarle fotografía de lo que estás denunciando para que cuando tú hagas verdaderamente tu denuncia por el Poder Judicial, eso te sirva como documento probatorio de la situación, ¿no? De la hora en que pasó y etcétera, ¿no? Entonces, tener en cuenta todas esas medidas, ¿ya? Escribir también, escribir en el cuaderno de reclamos la situación de discriminación. Discriminación, correcto, punto. Muy bien, entonces de esa manera tienes que actuar frente a esos casos, ¿no? No quedarse callado, porque el quedarse callado ayuda a que se te resten los derechos, hasta que esto siga con su normalidad y como dice, pues, de ojo cerrado, pues nadie se va a dar cuenta, ¿no? Entonces no es así. Muy bien. Hemos concluido con nuestro análisis de caso. Hemos visto la amplitud que tiene el artículo 323, porque dice bien claro, no se puede permitir que ni personas ni terceros incita, o sea, que otras personas te insulten, o promueva de forma pública, o sea, ya sea en un lugar público, o de repente a través también de las redes sociales,
se haga pues uso de la discriminación, ¿no? O se hagan también letreros discriminatorios. Tampoco se puede permitir eso. Muy bien. Pasamos aquí. Vamos a la línea de tiempo normativa contra la discriminación racial. Aquí vamos a mencionar una serie de bases legales, ¿no? Que se han ido construyendo a lo largo del tiempo y que van pues en contra de la discriminación racial. En 1948 nosotros tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, día que fue denominado Día de los Derechos Humanos. En su artículo 1 señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El artículo 2 consagra el derecho a la igualdad y no discriminación sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier índole, ¿no? Origen nacional o social, posición económica, nacimiento y cualquier otra condición. Entonces, este artículo también va en contra de la discriminación, ¿no? O distinción, lo ponen así, de raza, color, sexo, ¿no? Etcétera. En 1971, el Perú ratifica la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, ¿no? El tratado define discriminación racial como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional étnico, que tenga por objeto, por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad. Esta convención nos habla pues del, a ver, creo que alguien tiene su audio prendido, por favor. Ya, ahí está, listo. No, entonces nos habla del trato de discriminación racial, ¿no? Pero se basa más a lo que es el aspecto físico, ¿correcto? Lo que se puede percibir en el aspecto físico, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando antes salía en los periódicos, se necesita personal A1? Entonces, el A1 sabía que tenía que tener ciertas características, si no, pues no te presentes para ese puesto de trabajo. ¿Te das cuenta? O para esa publicación. Entonces, ese tipo de publicaciones están pues en contra de la ley, no en contra de la discriminación racial. Está atropellando los derechos de las personas. Vamos por acá. En 1979 se incluye por primera vez el derecho a la igualdad y a la no discriminación en la Constitución del 79. Incluyendo motivos prohibidos de discriminación de sexo, raza, religión, opinión y idioma. Si tú te das cuenta, hasta acá solamente hemos tratado discriminación por raza, por sexo, por condición física, idioma y religión. Ahora, para el 93, ¿no? Garantiza el derecho a la igualdad y no discriminación, amplía los motivos prohibidos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica. Le van agregando algo más. Condición económica o de cualquier otra índole. O sea que si alguien te dice, tú eres pobre, o tú eres una pobretona, o tú eres un pobretón, tú eres un muerto de hambre, están atentando contra tu condición económica. ¿Te das cuenta? Ahora, esto se va ampliando más en el año 2000, cuando sale pues y se incorpora en el Código Penal, porque era ilógico, ¿no? Tenerlo en la Constitución y no haber establecido una sanción en el Código Penal. ¿Ves? Porque si tú estás amparando algo en la Constitución, tiene que necesariamente haber un código de sanción, ¿no? Porque estás amparándolo en la Constitución. Entonces, es por eso que en el Código Penal nace la ley contra actos de discriminación, ley 27.270, que incluye pues la discriminación como un delito, ya no como un delito, ya no como una mala costumbre, sino como un delito. Artículo 323 del Código Penal.
el cual va a ser tener otras modificaciones, pero estas modificaciones van aumentando la penalidad. O sea, aumenten más años y también establece el límite que es mínimo a una UIT, o sea, la indemnización, ¿no? Del 2006 al 2013 y 2014 se va teniendo sus variantes, ¿no? Y en el 2004 se promulga pues el Código Procesal Constitucional que reconoce el derecho a interponer un recurso de amparo en defensa del derecho a la igualdad. O sea, si alguien es despedido de forma intempestiva de repente, por discriminación, entonces tiene un derecho, un recurso de amparo de que sea nuevamente devuelto a su centro laboral hasta que se concluya el caso procesado. ¿Se dan cuenta? Entonces, tener cuidado con eso. Vamos al 2006. La Municipalidad Distrital de Magdalena emite la Ordenanza 292, primera norma emitida por un gobierno local que prohíbe la discriminación y dispone la revocación de la licencia de funcionamiento de locales abiertos y públicos. ¿Se acuerdan ustedes cuando antes decían, no, en esta discoteca solamente deben entrar personas de tal? Ya, eso también es discriminatorio. Aquel centro que tenga ese tipo de letreros, lamentablemente, pues va a tener una sanción municipal, ¿no? Y existen, pues miren ustedes, hay como 120 municipios a nivel nacional que cuentan pues con esas ordenanzas y que están llevando casos. Y en el 2016, el Estado peruano se suscribe a 2 convenciones. De la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas, ¿no? Como también a la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, ¿no? Entonces, viendo pues nosotros esta base legal de las normas que van en contra de la discriminación, nosotros vamos a tener que desarrollar este trabajito, porque es importante contar con normas que garanticen una convivencia libre de discriminación. Para eso ustedes van a recibir en el WhatsApp el link compartido de trabajo y eso nos va a llevar a desarrollarlo para poder ingresar en el segundo momento y poder exponer nuestros trabajos. Muy bien, chicos, hasta aquí la primera parte. Les voy a enviar al WhatsApp el link compartido. Voy a cerrar aquí. Nos vemos en el WhatsApp.